Estoy muy feliz de estar aquí, feliz de tener la oportunidad de hablar de los insectos en esta conferencia de rendering. Les pediré que me disculpen si empiezo a toser, porque he tenido una tos bastante resistente en los últimos 6 meses, entonces trataré de no interrumpir mi plática con mi tos. Voy a hablarles desde la larva de la mosca soldado y cómo nos ayuda con la agricultura. Y voy a comenzar desde el comienzo. Voy a hablar de cómo eso nos contribuye con la agricultura sustentable. Creo que en los últimos 15 años la industria de los insectos ha tenido algún tipo de énfasis en el reemplazo y que sea una mejor solución para las proteínas tradicionales. Y necesitamos más energía y proteína en el mundo para poder alimentar a las personas y a los animales. Y los insectos son otra solución que se combinan con otras oportunidades que estamos desarrollando en la agricultura. Aunque estamos enfocados en el cambio del mundo con un ingrediente sustentable por vez. Y estoy muy orgullosa de ser parte de esta organización. Entonces voy a hablar un poquito de por qué este tipo de larva de mosca soldado es tan importante. Han habido tres que se han tratado de comercializar. Entre ellas la mosca soldado negra. Y esto es muy importante porque está en todos los continentes, no es invasiva y no tiene ningún tipo de riesgo como peste para la agricultura. No causa enfermedades, no hay enfermedad del insecto a los animales que se alimentan de ellos o a los humanos que están operando con ellos. Y tiene un ciclo de vida bastante rápido. Entonces, si vemos los pollos o la soya misma, podemos ver desde el momento en que empezamos a crecerlas hasta el mercado, vemos que tiene un ciclo de vida de 14 días, entonces podemos tener mucho para poder generar durante el año, para poder generar proteína. Aquí tenemos una mosca adulta, tal vez ya la han visto, pero no la reconozcan como una mosca. No, tiene otro más que parece como un avispón. Muchas veces piensan que es un avispón, pero esa es una manera que tiene para protegerse. Más o menos una semana y bueno, su único proceso es nacer, reproducirse y morir. Hay estos huevos eh, crecen exponencialmente. Más o menos crecen 20 veces su masa corporal en 15 días. Algunos de ustedes que ya están familiarizados aquí, piensen un poquito. Estos son animales muy pequeños, pero podemos hacer crecer muchos en un ambiente controlado. Y bueno, aquí tenemos su ciclo de vida, nos da una digestibilidad bastante óptima. Estos animales van en estos, se van escletizando y bueno, no es tan digestible el nitrógeno. Muchas de las personas están creciendo donde la digestibilidad eh, el 5% de las larvas y su ciclo de vida es un total de 30 o 40 días. Entonces es un tiempo de generación bastante rápido. Una de las otras razones por qué es una oportunidad sustentable es que la podemos crear verticalmente. Podemos trabajar con esto y esto es una manera, es un ejemplo de una planta de Kentucky de más de 2 metros de alto y pueden llegar a la industria. Entonces tenemos tres dimensiones en las cuales podemos trabajar con esto. Ese es el sueño de cualquier ingeniero de cuán alto podemos llegar. Y también los insectos son comestibles al 100%, ¿no? No necesitamos preocuparnos para utilizarlos como ingredientes. Obviamente eso nos da un potencial grande de rendimiento. Tenemos algunas publicaciones, tenemos ensayos de las enfermedades para poder su potencial. Y en la planta comercial estamos llegando a números de los insectos de hasta 1 millón de libras por acre por año. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de la creación de ingredientes sustentables es bastante grande. Ahora, cuando llegamos aquí, podemos ver cuán sustentables son estos ingredientes. Aquí les estoy presentando aquí dos distintos tipos de LCAs, viendo su potencial de emisión de gases de efecto invernadero.
Hay muchas formas de ver estos datos y lo importante aquí es que hay una comparación de las proteínas primarias, por ejemplo, porcinas de carne o avícolas. Y estas tienen una huella de carbono mucho menor. Aquí tenemos nuestras instalaciones, nuestros ingredientes. Aquí tenemos una, digamos, una emisión mucho menor de gases de efecto invernadero y una mucho menor huella de carbono. La manera en que podemos crecer este tipo de animales es porque son omnívoros, pueden comer lo que sea. Hay algunas reglas con las cuales podemos alimentarnos tanto en los Estados Unidos como en Europa, pero en teoría podemos darles lo que sea. Hay una bioremediación bastante grande, desde la comida, desperdicios. Y en los Estados Unidos se les debe de dar de comer cosas que son reconocidas como seguras. Por ejemplo, desperdicio que viene de la propia industria de la comida. S- Y podemos alimentarles cosas como subproductos de rendering o guano. Hay muchas esas cosas que se les puede dar a estos animales. Y nuevamente, hay algunas preguntas regulatorias que se deben responder antes de darle algún tipo de alimento. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si queremos utilizar guano, debemos ir con la FDA y USFDA para poder ver si es posible utilizar ese ingrediente. En general, nos enfocamos en ingredientes de distillería. Estamos en Kentucky y a nuestros insectos les gusta ese tipo de ingrediente. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado en este sentido es que estos insectos reflejan lo que comen, son lo que comen. Entonces, en caso de los perfiles de ácidos grasos, tenemos que tener cuidado. Entonces, si les damos comida de avícolas o de cerdos, van a tener ese tipo de perfil de ácidos grasos. Ellos acumulan metales pesados, entonces debemos tener cuidado con lo que les estemos dando. Entonces, no debemos tener cuidado con el tipo de alimentos que les dan, porque si tienen metales pesados, obviamente van a tener algún problema. Entonces debemos tener cuidado con darles algo que no sea una fuente de contaminación para poder alimentarlos. Y aquí tenemos cuatro productos principales comunes en Estados Unidos. En la Unión Europea es un poquito distinto porque no es una producción, no es un ingrediente de producción primaria. Aquí tenemos estas larvas, aquí fue nuestra primera aprobación, los alimentamos con reptiles y después aquí tenemos renderizamos a la grasa que nos da de 50 a 55% de proteína. Y aquí tenemos el aceite, es un aceite, parece como aceite aquí, pero eh, es más bien una grasa, porque su temperatura en la que se disuelve son de 80 grados. Y obviamente el perfil depende de lo que le demos de comer. Podemos tener. Y finalmente, aquí tenemos nuestra biomasa, se le conoce como FRAS. Digamos que son los restos de lo que comió y digirió el insecto, digamos. Es una grande fuente de nutrición para el suelo y los animales. Y ese FRAS se trata con calor y después se tiene un tamaño de partículas uniformes. Es un ingrediente para poder alimentar a nuestros animales. Para, por ejemplo, cerdos, pollos, tilapias. Y entonces, además de que, que esta nutrición y la digestibilidad de los aminoácidos es mucho mejor que la harina de soya. Entonces, tenemos una oportunidad de nutrición para los animales, pero también hay un componente de valor agregado que viene con estas larvas, que es muy importante. Entonces, el ácido láurico.
nos da una nutrición de ácidos grácidos. Este ácido también tiene propiedades antimicrobianas y también tenemos a los insectos en su ambiente natural. Hay pequeños péptidos que son antibióticos naturales en el proceso de sobrevivencia. Entonces, vemos estos pequeños péptidos en estos ingredientes y los animales. Y en la cantidad correcta puede ser un prebiótico y nos puede ayudar a combatir las bacterias. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí es un par de ejemplos de investigación en peces. Aquí estos son datos en donde tenemos animales alimentados con harina de pescado y de soya. Y creo que hemos escuchado ahí que estos peces alimentados así tuvieron enteritis y con poca salud. Y lo que vemos aquí, que añadiendo un poquito de estas larvas a esta dieta con base en harina de soya, podemos ver que podemos combatir la enteritis. Y hemos estado haciendo porque hemos cambiado la microflora de esos animales, dándoles pequeñas cantidades de este nutriente muy potente y funcional. Aquí a la derecha estamos representando la biomasa. Aquí tenemos 80,000 animales en una granja comercial y aquí es el mejor en rendimiento con una inclusión de 20% del FRAS en las dietas del bagre. Y aquí la reducción de la mortalidad y aquí podemos ver el impacto en la microflora con la alimentación de estos alimentos. Aquí no podemos ignorar al fertilizante. Nos acaban de decir cómo funcionan en los fertilizantes y cómo puede ayudarnos el FRAS para la producción de insectos. Entonces el FRAS es bastante pequeño en los Estados Unidos, pero podemos ver que este es un fertilizante, podemos reemplazar un fertilizante químico. Y estas propiedades de valor agregado podemos verlas en la aplicación de alimentación a animales y parece estar en el, podemos tener un beneficio a largo plazo en el FRAS. Discúlpeme, aquí a la izquierda tenemos sin FRAS y a la derecha con FRAS. Obviamente en el lado de la izquierda tenemos un fertilizante químico y en la derecha no es así. Entonces, hemos visto cómo se mejora la salud de las plantas, pero hemos reducido la decoloración en las plantas y esto es porque hay unos patógenos fúngicos. Hemos demostrado que podemos reducir estos patógenos e importantemente tener un mejor rendimiento para el granjero. Eso también lo podemos hacer con otro tipo de cultivos, como papas, frijol, etcétera. Eh, Rápidamente voy a terminar con el estatus regulatorio en los Estados Unidos. Cuando empecé a trabajar con ello en 2017 no había ningún tipo de aprobación regulatoria, entonces podemos utilizar cualquier tipo de ingrediente. Entonces trabajamos mucho con la FDA para mostrarles la seguridad y de nuestros ingredientes. Estoy muy emocionado entonces que esta es la última junta que tuvimos y hemos sido aprobados para todo tipo de especie, salvo con los rumiantes y eh, caballos. El France es para todas las especies y tenemos, sé que hay una definición por ahí. Para el 2026 habremos de tener ya aprobación para todo, salvo para ganado y los caballos. Por lo menos en América del Norte está aquí representada. Entonces voy a terminar con el tema de la economía circular. Estamos muy emocionados con lo que puede hacer esta larva. Tenemos algunos subproductos de cualquier industria en la nutrición que podemos darles a nuestros animales y me emociona ver que el FRAS puede ser ayudarnos a mejorar la salud de la tierra o bien con los animales que queramos alimentar con este tipo de ingredientes. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a contestarles y muchísimas gracias por haberme escuchado.